Seguimos en la mesa de este viernes 7 de octubre. Estamos con Ana Ribeiro, Mauricio Rosenkoff, Gonzalo Pérez del Castillo y Juan Grompone. Cambiamos de tema. La lectura, ¿no? Es decir, para mí la literatura es un arte fundamental. Yo no soy de los autores que se preocuparía porque no tuviera tema para escribir. La verdad que no me ha pasado eso. Me preocupa más bien el hecho de que no tengo tiempo de leer todo lo que quisiera y releer todo lo que quisiera. Porque muchas veces es en la relectura, luego de años, que uno capta definitivamente un autor, ¿no? Es decir, hay autores que son insondables, Melville, Dostoyevsky, Cervantes. Quisiera leerlos y releerlos, pero eso a su vez me significaría no leer a otros que no he leído. Esa es la voz de Tomás de Matos, que falleció en el mes de marzo pasado y que el próximo viernes cumpliría 69 años. Por eso, ese día tendrá lugar un homenaje que organiza el Ministerio de Educación y Cultura en la sala Julio Castro de la Biblioteca Nacional. Nacido en Montevideo, pero radicado en Tacuarembó desde muy joven, Tomás de Matos ejerció la abogacía y llegó a desempeñarse como director de la Biblioteca Nacional en el periodo 2005-2010. Autor de varias novelas y libros de cuentos, fue Bernabé en 1988, sobre la muerte de Bernabé Rivera, el título que vino a popularizar su obra. Pero bueno, en su bibliografía también figuran, entre otros, La Fragata de las Máscaras, de 1996, La Puerta de la Misericordia, de 2002, y los dos tomos de El Hombre de Marzo, 2010-2013, que cuentan la historia de José Pedro Varela. Varios de ustedes querían aprovechar esta circunstancia, el cumpleaños próximo de Tomás de Matos, para referirse a su obra, a su figura. Bueno, es muy... ¿Empezás tú, Mauricio? Es muy emocionante tener que recordar al aire a Tomás, un hombre esencialmente bueno. Nunca nadie creo que lo ha visto enojado alguna vez. Y además estamos hablando de un escritor de primera línea que fue autor de textos. Una de las cosas que yo le he adjudicado, te das cuenta, has escrito el Nuevo Testamento, digamos. La Puerta de la Misericordia es una versión novelada con sus puntos de vista sobre los acontecimientos que rodearon la vida de Jesús. Digamos, no es frecuente un autor nacional que tampoco toca otras cosas, porque Candiño y Las 12 Orejas es una novela reciente de él, y lo último quería cerrar con 10 cuentos, llegó a 9 cuentos y ahí se interrumpió el libro de cuentos que acaba de presentarse en la Feria del Libro. Creo, y además él, mira que todo lo que ha dado Tacuarembó, porque él, aunque es montevideano, está afincado en Tacuarembó, con un núcleo de gente con una capacidad creativa formidable. Bueno, es el territorio del Bocha Benavides, primera línea de la poesía uruguaya, más todos los guitarreros, el Numa y Ortiz y Ayala, digamos, todo eso se ha generado un clima de actividad cultural en un pueblo localizado, además con una historia propia, porque cuando el Bocha Benavides publica Tata Vizcacha, su primer libro de poemas, un grupo contrario al verso aquel, y que no vengan 4 o 5 carajitos rojos a hablar de repartija con la tierra, le prendieron fuego los libros en la plaza. Digamos, Tomás viene de todo eso también. Entonces, y en otro plano también estaba muy ligado a otra institución local, ¿no? Porque él como abogado trabajaba en el frigorífico Tacuarembó durante años. Sí, seguro. Frigorífico de Tacuarembó, que Tacuarembó es una leyenda de Seco Aparicio, con el que nos cruzamos presos los dos en un cuartel. Fíjate lo que son las cosas.
y la mujer mandaba milanesa para todos los presos. Ana, Juan, Gonzalo. Bueno, a mí me parece que con Tomás hay tres dimensiones que son imposibles de obviar y también de disociar, ¿no? Está en primer lugar el talento enorme que Tomás tenía para escribir. En Brecha, en un artículo de Ana Inés Larreborges, se lo señala correctamente como el Flaubert uruguayo, ¿no? Que incluso adoptó a tal punto esa suerte de identidad que, al igual que Flaubert, tuvo una suerte de temprana vejez. Tomás siempre parecía mayor de lo que era y de hecho muere antes de llegar a los 70, que hoy por hoy es morir, y lo pongo entre comillas, joven, ¿no? Pero además es esa literatura absolutamente preciosa, la filigrana con la cual se construyen los temas, los personajes, las oraciones, las palabras, pero es una literatura de impacto emocional indudable y de construcción precisa y yo diría barroca. Las obras de Tomás no son voluminosas porque deje correr la pluma con generosidad, son barrocas porque están repletas de información y de personajes que se encadena y se desenlaza todo de una manera precisa, ¿no? Cada novela de Tomás era una maquinaria perfecta. Ese talento es el primer dato. Luego está lo que ese talento representa en la literatura nacional. Tomás desafía múltiples cosas. La literatura nacional, que es fundamentalmente, sobre todo en las últimas, yo diría en la segunda mitad del siglo XX, una literatura más montevideana que del interior, él posiciona de nuevo al interior, que es un interior que adopta, porque como bien lo dijo Mauricio 2 o 3 veces, es montevideano que termina siendo tacuaremboense, ¿no? Pero es esa resistencia a Montevideo, no, era como un miedo, una aversión, ese deseo de recluirse en el interior como un paraíso al que voluntariamente se llega. Y él posiciona al interior de una manera muy especial en la literatura, pero además posiciona temas distintos. Cuando a nadie se le ocurre escribir sobre Bernabé Rivera, él lo hace. Cuando Varela aparece un personaje convertido en la foto que está en todos los salones de clase, él nos descubre al joven Varela, su impulso, sus historias eróticas, ese lado que nunca nadie había visto. Y cuando a nadie se le ocurriría jamás que un tema bíblico podía ser adoptado desde el Río de la Plata, allá va Tomás y se manda el tomazo sobre las puertas de la misericordia, que a muchos agnósticos, y me incluyo, nos enseñó a ver con respeto, llegar casi al umbral de la conversión, ¿no? Yo se lo dije alguna vez: Tomás, te juro que si tuviera que convertirme lo haría por tu texto y no por la Biblia y no por ninguno de los muchos discursos de jesuitas que he escuchado en mi vida, porque trabajo en la Universidad Católica. Y la tercera, y termino, es una dimensión inseparable de estas dos cosas, y es la bonomía de Tomás. Tomás era un hombre radicalmente bueno, con esos ojazos tristones y claros, era una persona siempre a favor, siempre dispuesta a ayudar, siempre dispuesta a estar cerca de quien se lo solicitaba, cuando no estaba él personalmente en un proceso de enajenamiento, porque Tomás vivía... ¿Enajenamiento? Claro, Tomás vivía 3 o 4 escalones más arriba de la realidad. Siempre estaba allí deslizándose entre nubes, ligeramente distraído, arrastrando los pies. Era un personaje, ¿no? Entrañable y muy querido para todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo de cerca. ¿Y Juan? Bueno, yo voy a repetir casi lo mismo, así que voy a tratar de Perdón, igual lo voy a decir. Era un excelente escritor, era una buena persona, creo que tal vez demasiado buena persona. Es decir, inclusive yo lo conocí por distintos aspectos. Lo conocí como escritor, lo conocí como jurado de algún concurso, lo conocí mano a mano, lo conocí en la Academia de Letras, pero también lo conocí como director de la Biblioteca Nacional. Y era tan bueno que en lugar de echar a una contadora que no lo dejaba hacer nada, es decir, la Biblioteca Nacional tenía fondos y la contadora le ponía objeciones a gastarlos. Y entonces... era tan bueno que en lugar de pegar una patada donde corresponde y hacer las cosas, nunca lo hizo. Y creo que además forma parte de ese misterio de Tacuarembó. Creo que alguien debería estudiar el misterio de Tacuarembó, si es un problema de los platos voladores que aterrizan en Achar, o qué pasa, pero por qué hay esa cantidad de historias
y de mitos, desde Gardel a Circe Maya y pasando por Tomás de Matos, ¿no? Así que tal vez alguien alguna vez nos explique cuál es el misterio de Tacuarembó. Y quiero recordar la Puerta de la Misericordia, una cosa personal con la Puerta de la Misericordia. Yo recuerdo haber conversado diciendo, mira, este me parece muy interesante todo lo que lográs reconstruir de los evangelios allí. Les digo, excepto un punto. No me lográs convencer con la famosa parábola de la higuera, que yo creo que es el gran debe de los evangelios. La parábola cuando Jesús maldice la higuera no tiene explicación. Y Tomás no pudo explicarlo. Suscribo. A mí me produce espanto la parábola de la higuera. Exacto. Qué soberbia la de Jesús en ese punto. Disculpen los creyentes. Yo diría... Pedirle que dé fruto fuera de estación. Yo ¿A diría quién se le que ocurre? precisamente a una persona que vive en la costa del Mediterráneo, pedirle higos en la época que no corresponde, me parece muy raro. Ahora, me dirás que cuando describe el olor a Dios y se acerca a la cuna donde está el niño Jesús y termina diciendo, Dios huele a establo. Que estaban en uno. Pero además describe los olores de una manera magnífica. Huele a heno fresco, huele a madera. Y bueno, yo sobre este tema estoy en total desventaja porque yo no... Te dejé para el conocí. final. No, hiciste muy bien, hiciste muy bien. Y te Capaz que compliqué más todavía. Se acaba el tiempo y no tenía que decir nada. Yo creo que le di la mano un par de veces así casualmente a Tomás de Matos, pero no lo conocí. Sabía que era una persona que escribía sobre personajes como José Pedro Varela y Jesús, y que además su ambición era escribir sobre Artigas, y que no lo pudo hacer porque no le dio el tiempo. Pero de él yo leí solo Bernabé, en el cual al pobre Bernabé y a Don Frutos Rivera los deja como chaleco de mono. Es decir, quedan muy mal. Quedan realmente muy mal. Me pareció muy bueno. Esa expresión yo ¿Cómo no la había son los escuchado chalecos nunca. de mono? Explícame. Ay, qué horrible. Son No puedo creer. generalmente muy sucios. ¿De dónde viene esa Es una expresión? expresión española que usaba Ah. un jefe mío que era andaluz. Eso, pues, han dejado como chaleco de mono. Y a mí me quedó la expresión esa. Aclarado Pero el punto, volvamos a Tomás de Matos. Pero sí, a mí el Bernabé me encantó como libro. Pero como digo, frente a al conocimiento que tienen mis colegas, yo voy a adoptar un respetuoso silencio y voy a dejar que ellos sigan recordando a su amigo. Sobre que Tomás quería escribir sobre Artigas, me gustaría contar algo. Yo estaba escribiendo algo que finalmente fueron las historias sin importancia. Y una de las historias tenía que ver con un retrato que alguien me trajo al final de una charla que di. Y me dijo, mire, acá está, este es el retrato de Artigas, una fotografía, una vieja fotografía de esas de largas horas de exposición. Bueno, era un rostro verosímil y empecé allí toda una investigación que no pude concluir porque la duda era si era realmente Artigas o era uno de los Gadea. Y finalmente decidí convertirlo en una pieza en la cual yo explicara todas las dudas que tiene un investigador. ¿Por qué me gustaría que fuera? ¿Por qué estoy empeñada en que sea? Ojalá sea. Estoy pasando más allá de la línea de objetividad. ¿Cuál sería el sentido? ¿Por qué tenemos esta apetencia de tener el rostro del padre de la patria, etcétera, etcétera? Bueno, yo quedé conforme con y lo estaba por publicar. Cuando en eso Tomás supo, se ve que probablemente por alguna de las empleadas de la biblioteca, ¿no? Que yo andaba revisando la prensa y andaba pidiendo tal diario y tal otro, y me manda a llamar. Entonces me dice, ay, Anita, por favor, ¿qué es lo que precisas? Si vos encontrás ese retrato de Artigas en esta biblioteca, y así revoleaba los ojos, y decía, yo no sé lo que hago, mira, yo no sé lo que hago. ¿Qué es lo que precisas? Daría la vida porque vos encuentres ese retrato de Artigas. ¿Precisás algo? Te pongo un funcionario que trabaje para vos. No, Tomás, déjame quieta que voy. ¿A la contadora? Pero estaba enloquecido. Y cada tanto me llamaba, Anita, ¿no lo encontraste? ¿Precisás algo más? Le hubiera encantado. Qué interesante, ¿no? Tomás. Esa ilusión que le La generaste, ilusión, ¿no? que tenías. Y lo teníamos los dos. Yo le decía, Tomás, no precisás darme nada, yo ya estoy encantadísima con la posibilidad. Pero bueno, no pudo ser. Allí está el retrato y la duda, y
probablemente sea de Gadea y no de Artigas, ¿no? Pero mirá, a mí me Pero dijeron que acá ¿empezó a está, escribir sobre que acá Artigas está. o no, Ana? Que yo sepa, no. Pero todos los temas que fueran Artigas a él le fascinaban. Cuando presenté El caudillo del dictador, él me pidió presentarlo en la Feria del Libro. Yo dije, pero qué honor, Tomás, estás loco. No, porque yo no te voy a decir, no te voy a adelantar, pero voy a explicarte por qué quiero. Entonces, cuando llegó el momento, dijo, en este libro hay construcción literaria. Era la primera vez que alguien me lo decía, ¿no? Entonces dijo, te voy a explicar cuándo pusiste a caminar a los personajes como caminan a los libros de literatura. Y hizo un análisis, pero tan brillante desde el punto de vista de construcción literaria, yo quedé así, parecía que hablaban de otro libro, ¿no? Ese regalo de la vida, Tomás, a mí me lo dio. Por suerte.